Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva conversación que vamos a tener sobre temas vinculados con la alta dirección y los directorios acá en la Cámara Chilena de la Construcción. Esta es una invitación, como ustedes saben, que hace la Comisión de Mujeres de la Cámara, vinculada a su eje de alta dirección y que tiene que ver con conversar, discutir sobre distintos temas que afectan hoy en día a la alta dirección y a los directorios en nuestro país y especialmente en la industria de la construcción. Tuvimos una primera conversación en donde tuve la oportunidad de estar con Max Vicuña, conversando sobre las distintas capacidades, las habilidades que se buscan hoy en los directorios y en la alta dirección y por qué hoy en día los directorios son distintos de lo que eran hace 2 o 3 años atrás. Luego estuvimos con Pilar Velasco y con Enrique Besa conversando sobre la importancia de la estrategia en las empresas y en la alta dirección y cómo la importancia de tener una estrategia nos iba llevando con mayor facilidad a lograr nuestros objetivos como empresa. Y ahora vamos a tener en esta tercera oportunidad una conversación sobre lo que es dirigir la innovación en las empresas y particularmente las empresas de la construcción. Y para ello tenemos a dos destacados expositores con los que voy a conversar, que son, en primer lugar, Alejandra Loyola. Ella es fundadora y socia de The House Advisory, una consultora especializada en estrategia para las empresas, alta dirección, y que conoce mucho del tema de innovación porque le ha tocado asesorar a grandes empresas en nuestro país y también de esta industria. Ella además es directora de MAPFRE Seguros y ha tenido una destacada trayectoria profesional. Y Raimundo Cruzat, que es gerente general de la inmobiliaria Echeverría Izquierdo, una empresa muy innovadora. Además, Raimundo es director y fundador de una empresa de innovación social, ganadora de premios Aboni en innovación, que es Ciudad Color, y también ha sido director de empresas públicas y privadas. Recientemente fue director de la empresa portuaria de San Antonio. Además, es consejero de la Cámara de la Construcción. Bueno, con esa presentación ya vamos a entrar en esta conversación, que fue una conversación que mientras nosotros preparamos este webinar, de alguna manera se fue dando también la estructura temática de las cosas que queríamos conversar y que nos parecían que era interesante poder conversar con ustedes, a pesar de que es a la distancia. La idea es que puedan ir formulando sus preguntas al chat que aparece en la pantalla de ustedes, y de manera de que me puedan hacer llegar sus preguntas, y entonces, más allá de las que tengo preparadas yo para hacerle a Alejandra y a Raimundo, ustedes también pueden ir haciendo sus preguntas y las vamos a ir incorporando en la medida que el tiempo nos alcance, porque yo creo que va a estar bien interesante. Así que bueno, eso. Hola, Alejandro y Raimundo. Vamos a partir ya Hola Carmen entonces. Paz, ¿cómo está ahí? Buenos días. Buenos días a todos los que nos ven conectados desde la pantalla. Bueno, Alejandra, voy a partir con este tema de, primero, ¿cómo ves la innovación de las empresas en Chile en una mirada general? Bueno, aquí la verdad es que el tema innovación ha estado en la palestra, Carmen Paz, por harto tiempo, y quizás en los últimos años, producto de las transformaciones de los modelos de negocio, las hemos escuchado más. Se han acelerado procesos de innovación para reaccionar a los nuevos tiempos, posterior a lo que nos tocó a todos reaccionar, sobre todo a nivel de pandemia. Los modelos de negocio se han ido transformando para adaptarse a las necesidades cambiantes de los distintos clientes o consumidores, y obviamente la innovación es una herramienta que nos permite ir adaptándonos a eso. Sin embargo, Chile como país, si bien tiene una posición relevante en Latinoamérica, en términos de innovación e inversión en innovación, no ha sido un actor tan importante a nivel global. O sea, si quisiéramos apoyarnos un poquitito en la cifra, Chile como país está número 1 en el ranking en Latinoamérica. Sin embargo, no ha podido destacar a niveles de países como la OCDE, ¿ya? Chile invierte del orden de un 0,4% de su PIB en innovación, y los países OCDE en promedio es más del 2%. Por lo tanto, estamos un poquito atrás en eso, y lo que ocurre a su vez como país es que la capacidad que tenemos de instalar la innovación como productividad, que es un poquito el indicador que uno quisiera lograr, o sea, las empresas innovar por innovar, lo vamos a conversar quizás más adelante,
La innovación por la innovación puede servir para salir en los titulares de los diarios o para hacer cosas interesantes o para ir cambiando ciertas tendencias, pero al final del día, sobre todo a nivel empresarial, queremos ver que la innovación tenga resultados medibles y por lo tanto lo interesante a nivel agregado es que ojalá la inversión en innovación la podamos traspasar a valor del cliente y también a productividad en la forma como gestionamos. Y ahí Chile como país tiene una deuda bastante relevante. Así como nos halló un poquitito la gráfica, nos vemos número 1 en los países de Latinoamérica, pero muy lejos, como mencionábamos, de las inversiones a nivel de porcentaje del Producto Interno Bruto en países como la OCDE. Y efectivamente eso, traspasarlo a productividad, nos ha costado como país. Ahí vemos en la gráfica, nos hay un poquito una línea en diagonal que uno quisiera estar bien cerca de la línea diagonal en el sentido de que todo lo que invirtamos en innovación vaya teniendo su incremental en productividad. Y Chile se nos descuelga de esa medición, como lo vemos hacia la izquierda y hacia abajo, lo cual no es muy auspicioso. Y desde la perspectiva de lo que nos convoca hoy día, que es la industria de la construcción, también vemos una especie de deuda pendiente a nivel de productividad como industria y cómo la innovación puede ser una palanca que nos ayude a mejorar esos indicadores. Es un poquitito como el gran desafío que tenemos como país por un lado, pero también como industria para que esa innovación la podamos traspasar a indicadores concretos, a resultados de negocio, y es un poquitito lo que nosotros nos dedicamos. Y mirado desde el punto de vista de esta industria también, ¿cuál debe ser el rol de la innovación en la atracción y en la retención del talento, Raimundo? Porque es un tema que hoy en día yo creo que les preocupa bastante a las empresas. ¿Cómo captamos, cómo atraemos talento a las empresas de la construcción y después cómo se retiene ese talento? Sí, bueno, yo creo que es un tema muy, muy importante porque lamentablemente la industria de la construcción probablemente no es una industria muy atractiva, muy sexy para las nuevas generaciones, quizás en parte por lo mismo que explicaba la Alejandra recién, en el sentido de que es una industria que se ha ido quedando rezagada un poco en términos de productividad y de innovación. Y por lo menos desde nuestra experiencia en Echeverría Izquierdo y la mía personal también, la verdad es que la innovación puede ser un motor para atraer y retener el talento. Entonces, cuando estamos en una industria que es poco innovadora y que está como rezagada en términos de productividad, quizás esa invitación a las nuevas generaciones es un poquito más desafiante. Y ahí yo diría que lo principal es tratar como empresas individuales de buscar un propósito y que ese propósito legítima y genuinamente esté alineado probablemente con cosas que puedan hacer un clic en las nuevas generaciones, como por ejemplo orientación al cliente, como por ejemplo mayor conciencia social, mayor conciencia medioambiental, porque vemos que cuando las empresas tienen ese propósito y lo tienen declarado y están innovando con esos propósitos en mente, sí es posible atraer talento de nuevas generaciones y retenerlo. Uno oye permanentemente que las nuevas generaciones tienen como menos apego a las instituciones, que trabajan un año, juntan plata y se van al sudeste asiático. Y la verdad es que obviamente algo de eso hay, pero también nosotros hemos visto que cuando hemos tenido un propósito que se orienta hacia como digo, cosas más sociales, mayor orientación al cliente, mayor responsabilidad con el medio ambiente, sí puedes atraer gente muy talentosa, joven, y que se quede en la compañía. Y la innovación, para mi gusto, por lo menos, es un pivote fundamental en esa invitación. Entonces hay que romper un poquito esta inercia poco innovadora, poco productiva de la industria para volver a transformarla en una industria atractiva como lo fue hace muchas décadas, digamos. Así es, efectivamente, la innovación entonces puede atraer talento a esta industria y eso es totalmente necesario. Ahora, Alejandra, desde tu expertise en lo que es la mirada estratégica en las empresas, ¿cuáles debieran ser las principales palancas estratégicas que motiven a las empresas a innovar? Mira, nosotros ahí cuando trabajamos con nuestros clientes en The House Advisory, tratamos de enfocar su estrategia de negocio con palancas de valor bien concretas y específicas. Y respecto a la innovación, y probablemente lo vamos a discutir con Raimundo en un ratito más,
de que la innovación tenga resultados medibles con indicadores de gestión y todo, nosotros vemos al menos 3 razones principales por las cuales las empresas tienen que propiciar sus procesos de innovación. Y que éstas sean capaces de ser capturadas como valor para la empresa, valor de cara al cliente, o sea, potenciar su propuesta de valor, que de verdad el cliente me elija, me prefiera, valore alguna ventaja competitiva que yo tengo como negocio, como empresa, y por supuesto que esté dispuesto a ese valor traspasarlo a precio, a margen, a algún indicador bien concreto que lleve a resultados de negocio. O sea, por un lado, potenciar esta propuesta de valor, hacer mi propuesta de valor más robusta de cara a los clientes, ya sea cliente intermedio, cliente B2B o cliente B2C, un cliente final, consumidor final, y que eso de alguna manera y las compañías lo puedan incorporar dentro de su propuesta de valor con estos resultados medibles y concretos. La segunda, y quizás es como la más conocida y la más evidente, y un poquito lo que hacíamos referencia al gráfico inicial, es que nos lleve a estándares de costo o de productividad más eficientes, ¿ya? O sea, a través de la innovación, buscando tecnologías nuevas, buscando automatización, buscando digitalización, buscando interactuar de otra manera con mis proveedores, buscando alguna cadena logística o de distribución más eficiente, que nosotros a través de la innovación tú puedas llevar eso a una función de producción más eficiente que te reditúe en mayor productividad y eso entonces en menores costos. Y por lo tanto eso también te lleva a resultado final. Y la tercera variable que hemos estado analizando, sobre todo a nivel estratégico en los últimos años, tiene que ver con la sostenibilidad. Hoy día el rol que se le pide a la empresa es un rol muchísimo más integral. Antes uno veía que habían áreas de responsabilidad social empresarial muy incipientes, como tratando de compensar ciertos impactos que las empresas pudieran tener. Y la verdad que hoy día los temas de sostenibilidad, de que esté asegurada tu capacidad de seguir operando, ya sea porque necesito licencia social para operar o porque necesito una normativa y regulación que están subiendo los estándares de exigencia. La verdad que la innovación para asegurar tu negocio, para proteger operación, para darle sostenibilidad a tu actuar futuro y a su vez mirando el rol social de la empresa muchísimo más integralmente como el triple impacto, tanto social, medioambiental y económico para los distintos stakeholders, porque se genera valor, sobre todo en la industria de la construcción, que tiene una cadena de valor con muchos actores, la capacidad de generar valor en las distintas etapas de la cadena hay que protegerla y cuidarla. Y algunos de los actores que se muevan en sentido distinto a lo que los estándares de sostenibilidad están solicitando hoy día, es un riesgo para la industria, para el gremio, para los negocios en particular. Entonces uno, a nivel de resumen, lo que dice es valora al cliente, productividad, eficiencia para tu función de producción a nivel del negocio y finalmente sostenibilidad, que es lo que tú quieres lograr. Y ahí en el mundo de la sostenibilidad uno podría linkearlo un poquito con lo que dice Raimundo, necesitamos equipos, necesitamos capacidades, necesitamos talento para que esta innovación esté presente en las empresas y no es porque no es voluntarista, o sea, no vamos a lograr ser innovadores porque queremos ser innovadores, sino que tenemos que lograr a través de un proceso y todavía no somos reemplazados 100% por las máquinas y por los robots y por lo tanto el tener talento y las capacidades necesarias para poder llevar procesos de innovación de manera sostenible en el tiempo en las empresas también depende de ser capaces de atraer y retener esas capacidades. Perfecto. Y ahora, en los tiempos en los que estamos, que han sido difíciles en los últimos años, no solamente para este sector, y de alguna manera se piensa quizás que es más complejo o que no se puede innovar en tiempos de crisis, ¿cierto? ¿Por qué debe ser al revés? ¿O qué piensas tú, Raimundo, sobre ese punto? ¿Conviene o no conviene innovar a las empresas en tiempos de crisis? Y particularmente pensándolo en esta industria que probablemente ha estado en una situación difícil, especialmente en los últimos meses. A ver, yo creo que la verdad, el principal motor de la innovación no es la inversión, ¿ah? Sino que hay otras cosas que son muy importantes para poder innovar. Y creo que la industria hoy día tiene una serie de desafíos que hacen fundamental la innovación. Ahora, uno podría decir, bueno, para innovar hoy día, que efectivamente es una situación como bastante desafiante para esta industria en general, puede ser riesgoso o puede ser un mal momento.
Y la verdad es que eso no necesariamente es así. Efectivamente está una industria que está hoy día bien desafiada, más que en otras oportunidades, y tiene desafíos de distintas índolas. Tenemos desafíos como técnicos económicos muy particulares de la industria, como hay una evidente escasez de suelo y escasez de vivienda. Eso obviamente es un desafío cuando tú necesitas el suelo para construir, y el suelo se va haciendo escaso dentro de una ciudad, por ejemplo, como Santiago, y que además, producto de distintas cosas, se ha ido restringiendo las condiciones de edificación para ese suelo. eh, se hace más caro el suelo, y eso obviamente es un desafío para la industria, porque en torno a un 20% de los costos de un desarrollo inmobiliario es el terreno. Entonces ahí hay un desafío importante. Es evidente y de conocimiento público el alza que han tenido los costos de construcción, parte de ello por la pandemia, pero también hay otras razones que explican un alza en los costos de construcción, eh, y de los costos en general. Y ahí obviamente hay desafíos, como hablábamos recién, de productividad directamente en la forma en que se construye. Si uno mira cómo se construía una losa de un edificio hace 100 años, igual a cómo se construye hoy día, y eso obviamente es algo que nos muestra que nos falta más tecnología, más productividad, pero también en la forma en que nos relacionamos dentro de la industria, por ejemplo, a través de los contratos. El contrato a suma alzada, que es como la herramienta legal con que habitualmente se contrata la construcción, que es el 60-65% de los costos de un proyecto inmobiliario, es una forma contractual que incentiva los seguros. Seguro me refiero desde el punto de vista de que el constructor, que se va a tener que hacer cargo de cualquier variación que haya en adelante, producto de este sistema contractual, dice, bueno, me tiro con el tejo pasado, ¿no es cierto? El clásico tejo pasado. Y cuando una industria que está amenazada, y que por lo tanto los actores que están siendo capaces de construir hoy día son menos, todo empieza a encarecerse. Si tú liberas la restricción de tener que contratar a suma alzada, el costo de la obra baja, y eso lo estamos viendo nosotros directamente. Entonces ahí obviamente hay un desafío de cómo somos más creativos, más innovadores a la hora, por ejemplo, de contratar, de manera tal de bajar los costos. Eso no requiere mucha inversión, es un tema como de creatividad. Obviamente hay desafíos desde el punto de vista de entender el cliente. En general, la industria inmobiliaria lo que ha ofrecido a sus clientes es lo que le ha dado la gana, digamos. Es poco lo que esta industria ha estudiado al cliente en general. El típico estudio de mercado que hace una inmobiliaria es ver qué es lo que está vendiendo el edificio vecino, y repite un poco esa fórmula. Eso es un desafío también. Cómo nos relacionamos con el entorno, y tanto desde el punto de vista como medioambiental, como la comunidad. La comunidad era un tema que estaba fuera de una evaluación de un proyecto inmobiliario hasta hace muy poco tiempo. Y hoy día cada vez vemos que hay más inmobiliarias que lo ponen como una línea en su presupuesto, porque hay que hacerse cargo de eso. Pero también hay otros desafíos que no son tan técnicos o tan económicos, que son más blandos, por así decirlo, y más socioambientales, por ponerle un nombre. Y uno de ellos, que para mi gusto es fundamental, es recuperar la confianza en las autoridades, en los tomadores de decisiones desde el punto de vista de los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, y también de los ciudadanos. La industria inmobiliaria ha perdido legitimidad, y eso es algo muy, muy grave, porque es difícil hacer sostenible un negocio en el tiempo si es que tú no tienes la licencia social que decía la Alejandra recién para poder operar. Y también mover un poco la frontera de este como eslogan de que, oye, estoy haciendo algo que es legal. Eso tiene que cambiar, o sea, sobre todo cuando los instrumentos de planificación territorial que regulan fundamentalmente la actividad inmobiliaria, son instrumentos que pueden demorar 7, 10 años en actualizarse, y las dinámicas urbanas y demográficas son mucho más ágiles que eso. Tu driver no puede ser hacerlo estrictamente legal, tú tienes que hacerlo legal, pero también lo que es correcto, lo que es bueno para la ciudad, una ciudad que compartimos todos. Entonces, desde mi punto de vista, y yo lo veo tanto en Echeverría Izquierdo como en Ciudad Color, y también en los puertos, por ejemplo, la innovación y la sostenibilidad hoy día la verdad es que van de la mano. Y ahí, bueno, habíamos conversado, Raimundo, algunos ejemplos que son bien interesantes, pero tengo una pregunta que tiene que ver con lo que tú estabas comentando, que dice, ¿por qué la industria de la construcción,
es menos productiva e innovadora a nivel mundial y cómo se puede impulsar una mejora, que en parte tú lo has estado comentando recién, pero creo que justamente se puede enganchar bien con algunos de los ejemplos que tiene en ese sentido. No necesariamente hay que hacer cambios tan estructurales para hacer innovación, pero que otras cosas quizás también se pueden incorporar que son más estructurales y que en esta industria a lo mejor estamos retrasados. Sí, bueno, aquí nos apoya una imagen de una cosa que es bien traumática. Que hoy día está como un poco de vuelta el rollo de fotos, pero por una cosa como más Vintage. De moda. de moda, más vintage. Pero esta es una industria que dominaba el mundo y que no fue capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y que en el fondo muestra que de alguna manera quedarse en los laureles es muy complicado y tú necesitas estar innovando permanentemente para evitar que pase eso, que además desde el punto de vista medioambiental, de estar llenos de rollos de fotos hoy día, en el fondo, resolver el desafío ambiental de tener esos rollos, entre comillas, vacíos por todo el planeta sería enorme. Pero efectivamente hay montones de cosas que se pueden hacer en tiempos de crisis y que no necesariamente requieren de mucha inversión ni nada. Y tenemos un par de ejemplos que son hasta divertidos en el fondo y que de una mera lectura de la realidad uno puede tomar ciertas decisiones. Nosotros, por ejemplo, en Ñuñoa hicimos un edificio y que en un minuto dijimos, ¿sabes qué? Hay el típico departamento como de 3 dormitorios con 5 camas en el fondo, supone que la familia chilena tiene 3 niños. Y hoy día si uno mira los números, la verdad es que son pocas las familias chilenas que tienen 3 niños. Entonces, si había una familia que tenía un poquito más de plata como para comprarse un departamento más grande que uno de 2 dormitorios, teniendo solo 2 niños, en el modelo de la izquierda de esa imagen, lo que está pintado en amarillo, uno puede ver que los padres estaban como obligando a un niño a irse a la pieza grande y al otro niño a irse a la pieza chica. Hacer un sorteo de piezas. Hacer un sorteo, quizás el más grande, o en fin. Y resulta que si uno mueve un tabique, que es el ejemplo que está marcado en rojo en el departamento al frente, mueve el tabique 60 centímetros y tienes 2 piezas iguales, de mucho mejor estándar para el que la habita en el fondo, y que podía ser súper útil para una familia con 2 niños. Claro. Y la verdad es que hicimos esa prueba que, ojo, costo de innovación cero. Es el mismo tabique, es solo poner los 60 centímetros desplazados, un caso del otro. Y nos fue estupendo. Fue un departamento que se vendió muy bien y fue una innovación que podría hacerse en tiempos de crisis o no crisis. Y es solo por haber mirado que en verdad las familias chilenas que tienen 3 niños hoy día son pocas. Y otro caso que también vino ahí tiene que ver con enfocarse hacia el cliente, hacia lo que el cliente necesita hoy, que no necesariamente es el producto que viene repitiendo todo el tiempo. Exactamente, y que te puede producir un beneficio en precio o un beneficio en velocidad de venta, que al final también es una mejora en la productividad porque estás pagando menos Costo financiero. menos costo financiero. Okay. Y otro caso que también viene a resolver un problema resignado en los departamentos de un dormitorio o de 2 dormitorios y un baño, estaba como metido en la cabeza tanto de los desarrolladores como de los clientes que en algún minuto cuando tú invitabas gente a la casa y alguien quería ir al baño, tenía que pasar por la pieza principal para ir al baño que tenía el departamento. Y la verdad es que, como está marcado ahí en rojo, es tan simple como al baño ponerle 2 puertas, de manera tal que si hay gente invitada a la casa, tú cierras la puerta de tu pieza, cierras la puerta del baño que da a tu pieza y queda abierta la otra puerta y por lo tanto es un baño que está independiente y con acceso al área como común dentro del departamento. Esa es una innovación que puede ser un poquito más cara porque el baño es un poquito más grande y porque hay que poner una puerta más, pero es una innovación muy barata y que la verdad que desde el punto de vista de producto es una mucho mejor solución al cliente y que también te puede ayudar a mejorar velocidades de venta o incluso subir precio. Entonces, cuando la gente dice, no, en tiempos de crisis no se puede innovar porque hay que invertir y es muy caro, bueno, aquí hay un par de ejemplos que eso no es así y al contrario, uno en tiempos de crisis podría estar pensando en este tipo de soluciones y la verdad es que hacen una diferencia importante. Súper interesante. Alejandra, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos para la innovación en la construcción en estos tiempos? Bueno, mira, efectivamente, alineándome con lo que comentaba Raimundo, y veíamos, y
recientemente que las cifras como país no nos ayudan tanto, y a nivel de industria, efectivamente, si uno ve qué porcentaje de los ingresos de cada industria se invierte, esto es un estudio a nivel global, uno ve que aquellas industrias que están a la vista los ejemplos de innovación y de cambios tecnológicos, como puede ser la aeroespacial o la automotriz, qué sé yo, que uno ve las innovaciones muy a flor de piel y en las campañas de publicidad, etcétera, invierten muchísimo mayor porcentaje de sus ingresos en innovación versus la construcción, que menos del 1% de los ingresos se va a inversión en innovación, y esto a nivel global. Y vimos que como país, Chile, tenemos todavía una deuda más importante. ¿Y por qué pasa eso? Que quizás tiene que ver también con la pregunta que nos llegó de la audiencia, tiene que ver un poquito con esta lógica de cómo está planteada la operativa o el modus operandi de la industria de la construcción. Y de alguna manera vemos, primero, la fragmentación de la cadena de valor. Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Raimundo hace un rato atrás, este tema de qué contrato usamos, es suma alzada, la forma de relacionarnos con estos mandantes. Incluso cuando estábamos preparando esta discusión hablábamos del concepto mandante. Sí, y llegó una pregunta que tiene que ver con cómo están cambiando los procesos de licitación, la relación con proveedores, la relación con mandantes, para cumplir con estos objetivos. Bueno, ahí hay harto aprendizaje, sobre todo de la pandemia, la relación tradicional con el mandante, cuando tú tienes un shock global y un shock local del nivel que tuviste en pandemia, la probabilidad de sentarte a respetar el contrato que tenías era igual a cero. Nosotros lo vimos en clientes grandes que estaban construyendo proyectos de infraestructura, tanto en minería como en la industria forestal, y que claramente hubo que sentarse a discutir. Y me imagino que a nivel retail más inmobiliaria, probablemente lograr que se respetaran los acuerdos cuando no había insumos, cuando tu capacidad de mantener la continuidad operacional estaba limitada, cuando los temas de seguridad y salud ocupacional se llevaron la agenda, con la protección de los colaboradores, si tú exigías que se respetaran y se cumplieran las variables contenidas en los contratos, iba a quebrar todo el sistema. ¿Ya? Iban a quebrar las empresas constructoras, iban a quebrar los proveedores, iban a quebrar la cadena logística, el transporte, etcétera. Por lo tanto, hubo que sentarse a dialogar de otra manera. Y yo creo que esa forma de dialogar de otra manera hace que estos drivers que nos limitan a la innovación los estemos cuestionando. Yo creo que es súper valioso de que los distintos actores que interactúan en esta cadena de industria, construcción, inmobiliaria, grandes proyectos de infraestructura, etcétera, se establezca formas de relacionamiento distintas a las que han operado, y eso también es un tipo de innovación. Y para ir como cerrando un poco la historia, efectivamente esta fragmentación de la cadena, donde se supone que el proveedor hace esto, el especialista hace esto, el mandante hace esto, el constructor hace esto otro, no permite que tú tengas a la vista el modelo completo al cual tú quieres innovar. Necesitas sentarte a colaborar, y yo creo que dado eso, instituciones y los gremios, como la Cámara en este caso, tienen todo por delante para proveer espacios de innovación. Lo que le pasa acá también a la industria es que ha dado una baja replicabilidad de los proyectos. Quizás en algunos casos puede ser hacer el mismo proyecto cuando ya está un poquito más paquetizado, pero en los proyectos un poquitito más complejos, el tipo de tecnología o el tipo de forma constructiva que se ha usado no es tan replicable, y por lo tanto eso no te permite, tú innovas y probablemente la primera vez no te llevas todo el beneficio de la innovación a la primera, sino que en la medida que lo vas replicando, vas siendo más eficiente, más productivo, o la capacidad de transmitir ese mayor valor al cliente lo haces mejor. Y por lo tanto tu captura de valor necesita cierto nivel de replicabilidad, y los otros dos elementos de alguna manera, que es baja estandarización de los procesos, y eso tiene todo que ver con lo que mencionaba Raimundo recién, de que la forma como lo hemos hecho ha sido la histórica o la cuadrilla o la forma como hemos trabajado, y no hay mucha estandarización de procesos ni metodología de eficiencia de procesos, y finalmente estructuras más bien jerárquicas, más rígidas, poco ágiles, que hacen que el riesgo de la innovación tenga que pedir muchos permisos hacia arriba, y alguien en la cadena no está dispuesto a asumir ese riesgo, y por lo tanto se pierde una capacidad de innovar o de hacerlo distinto. Claro. Y desde ese punto de vista, y también en tu experiencia, Raimundo, ¿cuáles son los elementos necesarios para hacer que la innovación sea exitosa? Y también desde la mirada de la empresa, ¿cómo medimos, cómo sabemos que efectivamente fue exitoso eso que se hizo? A ver, Más allá de la velocidad de venta. no, por supuesto, claro, porque la velocidad de venta más podría
producido otra cosa en el fondo, externa incluso a la empresa. Mira, yo creo que tanto de lo que hemos podido ver en Echeverría Izquierdo, de nuevo, en las empresas públicas en las que me ha tocado trabajar y como consultor de proyectos como de innovación social, veo que hay elementos que se repiten. El primero de todos, sin lugar a duda, es que los dueños del capital, los accionistas, estén comprometidos con el desafío de innovar y les interese, les preocupe, que no sea como algo que se dice nomás que hay que hacer, somos innovadores, sino que en verdad hay un compromiso con la innovación, entendiendo que la innovación produce dolores a veces y desafíos, y también lo mismo para la alta dirección o para la gerencia. Cuando existe un comité de innovación dentro de la empresa y el gerente no participa, o los dueños no saben qué es lo que está pasando. Es un área aislada prácticamente. No se producen los mismos efectos. Ese es un compromiso, es un elemento que es clave, el compromiso de los dueños y la alta dirección. Otra cosa que hemos visto que es súper importante acá es que existe una metodología. La innovación es una palabra muy amplia que se ha manoseado bastante, que se usa en muchos contextos distintos, pero la verdad es que el hecho de que sea algo como creativo, dinámico, medio etéreo, no quiere decir que no requiera de un rigor. O sea, de verdad, cuando la innovación funciona, tiene que haber una metodología detrás, tiene que haber una comunicación asociada a esa metodología, es decir, que la gente que está innovando, que está vinculada a la innovación, sepa que hay ciertos pasos que hay que cumplir, tiene que haber un refuerzo como cultural de manera tal, dentro de la organización, de manera tal de que la innovación vaya permeando en toda la gente que trabaja ahí, y eso desde mi punto de vista también es clave como para que la innovación funcione. Un tercer elemento es que haya gobernanza, que haya un sistema de gestión de innovación, que haya una cabeza encargada de esto, que haya probablemente incentivos a la organización para que innove, pero tiene que estar pensada, tiene que haber un gobierno de la innovación al interior de la organización. Y ojo, no tiene que ser un área específica, o sea, tú puedes repartir las labores de esta gobernanza e innovación dentro de cargos que existen ya en la empresa. Y lo último, pero no menos importante que los anteriores, es que hayan indicadores, que la innovación se pueda medir y que se pueda medir el impacto. Y ojalá de la manera más objetiva posible. Hay veces que el impacto de la innovación es más blando, como hablábamos recién en la retención y atracción de talento. No es tan fácil medir eso. Mira, uno podría decir la velocidad de rotación, pero tampoco hay muchas variables independientes en esa ecuación como para asignarle exclusivamente a la innovación todo el peso. Pero sí hay otros indicadores que existen y que además le dan credibilidad a la innovación. O sea, porque la innovación como concepto, si hay inversión y todo, requiere como de una venta también al interior de las empresas, Claro. o cuando eres consultor, ir a venderle a tu cliente que hacer proyectos de innovación tiene un impacto donde tú le decís, qué sé yo, a Mininco, mira, si usted se relaciona de esta manera con la comunidad, le van a interrumpir menos veces el camino a sus camiones llenos de troncos, o cuando tú dices, mira, esta innovación me va a producir un ahorro en costos de tanto y por lo tanto me va a impactar el EBITDA. Eso hay que medirlo y hay que medirlo ojalá de la manera más objetiva posible. No siempre se puede, pero hay que medir y hay que estar detrás de los indicadores. Yo diría que esos cuatro elementos son claves para que la innovación sea exitosa. Nosotros, por ejemplo, en Echeverría Izquierdo usamos una metodología que tiene 6 pasos fundamentales, que es primero enfocarse en los problemas resignados, por así decirlo, que es un concepto que a mí me gusta mucho dentro de la teoría de la innovación, que uno vive permanentemente como con problemas que son parte de la vida y que uno no se cuestiona. Me acuerdo de algún consultor que nos ponía el ejemplo de los anteojos. La gente estaba acostumbrada a ver mal a cierta edad o en ciertas circunstancias hasta que a alguien se le ocurrió poner un lente delante del ojo y cambió para siempre la forma de ver. Y ese era un problema resignado. Y por lo tanto hay que enfocarse en eso, detectar eso. Después hay que idear las soluciones a los problemas resignados que se detectan.
diseñar esa solución, porque de la idea al diseño hay un paso, y posteriormente pilotearlo, y si el piloto resultó bien, escalarlo. Obviamente, todos estos pasos tienen un desafío. Uno tiene que tratar, si va a fallar, tiene que tratar de fallar luego, para fallar barato, digamos, y por lo tanto pilotear y diseñar bien la idea primero y pilotearla después es fundamental, porque uno no puede llegar a poner en producción algo que no ha probado, porque si no resultó como tú lo habías pensado, va a producir un impacto económico mucho más alto. Entonces, obviamente cada una de estas etapas requiere o plantea ciertos desafíos, pero esta, por ejemplo, en el caso de Echeverría Izquierdo, esta es una metodología que nosotros conocemos dentro de la compañía y que trabajamos con ella permanentemente. Y otra cosa que es bien importante es que esto es un trabajo que se da en el tiempo, ¿ya? Aquí, sin entrar mucho en detalle, nos apoyamos en una imagen que muestra un poco una línea de tiempo de lo que ha sido el proceso de innovación dentro de Echeverría Izquierdo. El año 2016 recibimos como la instrucción en el fondo del directorio de decir, oye, ¿sabéis qué? Metámonos innovación, pero bien, con metodología, con estos elementos que hablábamos antes. Y de ahí hemos ido avanzando. Y si se fijan, en la línea más abajo que tenemos, hay un indicador ahí que se llama el I3, que es el índice de intensidad de innovación, por ahí las 3I, el I al cubo, y básicamente es decir, qué porcentaje o qué parte de mi EBITDA se debe a proyectos de innovación de los últimos 5 años. La primera vez que lo medimos era poquito y ha ido subiendo en el tiempo, pero lo interesante de esto es que como es de los últimos 5 años, la innovación que te fue bien hace un tiempo atrás llega un minuto en que sale del indicador, entonces no te podéis dormir en los laureles, tenés que ir innovando permanentemente. Y así hemos llegado hoy día a medir como grupo, alrededor de un 5% de la EBITDA viene de proyectos de innovación de los últimos 5 años, y también nos ha permitido, y esto lo digo con mucho orgullo, ser reconocido en la industria como una empresa que está innovando. El año pasado en el MIC, el Most Innovative Companies, nos ganamos 3 premios. En primer lugar a la inmobiliaria más innovadora, primer lugar como Echeverría Izquierdo al holding de empresas más innovador, y Echeverría Izquierdo de Edificaciones el segundo lugar a la constructora más innovadora. Y eso es un orgullo para nosotros, pero es producto de un trabajo que, como vemos, esta línea de tiempo ha tomado mucho tiempo, valga la redundancia, y que hemos estado midiendo su impacto también no solo en la parte blanda, como pueden ser los premios o la percepción de tu industria, sino, como digo, en algo tan claro como el indicador de intensidad de innovación. Y además, puertas adentro, también hay otros indicadores. Hemos mirado, por ejemplo, el caso de Singapur, donde tienen un manual de constructabilidad y un indicador de constructabilidad. Lo hemos aplicado a nuestro edificio e incluso hemos podido ver cómo se comporta el edificio, qué puntaje hubiera tenido de acuerdo a ese manual si es que lo hubiéramos construido en el modelo tradicional de construcción, y qué puntaje tuvo en ese sistema de Singapur de eficiencia o constructabilidad, dadas las innovaciones que tuvimos. Hicimos un proyecto en el centro, Vicuña Maquena, que el nombre comercial era Flow, que fue un proyecto comercialmente súper exitoso, y que si nosotros no lo hubiéramos construido como siempre, hubiéramos tenido una nota muy bajita en este indicador de constructabilidad, y sin embargo, con las innovaciones que tenía, baños prefabricados, moldaje monolítico, bombas de calor, paneles solares fotovoltaicos y un montón de innovaciones. Claro, fue un proyecto que tuvo un puntaje mucho más alto, y eso lo medimos, hacemos gestión sobre eso, tratamos de que el proyecto siguiente ojalá tenga más puntos dentro de esta tabla de 100 puntos del manual de constructabilidad de Singapur, en fin. Entonces es muy importante medir también. Ahora, tú hablabas de alguna manera de que este proceso a lo largo de los años que ha tenido tu empresa, Echeverría Izquierdo, ha venido incentivado desde la alta dirección. Y ahí me gustaría preguntarle a Alejandra cómo se incentiva la innovación desde la alta dirección y cómo se va permeando esto que nos cuenta Raimundo hacia el resto de la organización, hacia el resto de la empresa y a su cultura, que es algo que también aparece acá en la pregunta. ¿Cómo se gestiona la innovación? Y para ello, ¿cómo se genera este cambio cultural dirigido, impulsado por la alta dirección? Que es una pregunta fundamental que la habíamos conversado preparando este webinar, pero que también surge acá de
de uno de los participantes. Absolutamente. Bueno, y agradezco la pregunta, Carmen Paz, y es bonito ver nosotros de alguna manera en esa línea de tiempo, por ahí aparecía que hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestros clientes y en particular a Echeverría en el proceso de planificación estratégica que ayudó a impulsar dos grandes focos de negocio importantemente, y uno de ellos el que lidera hoy día Raimundo, no solo acá en Chile, sino que también a nivel global, y cómo uno de los focos estratégicos transversales corporativos era la innovación, y la innovación con las características que menciona Raimundo. Entonces, si uno tuviese que ponerle a la experiencia que presenta Raimundo de su empresa ciertos titulares, nombres o un modelo de gestión de innovación, por así decirlo, al menos nos encontramos con 4 variables que son críticas para que esto ocurra, para que se impulse desde la alta dirección la innovación en las empresas. Este tema de contar con un sistema de gestión de la innovación estructurado, ordenado, que tiene foco específico, que se conecta con la estrategia. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos potenciando la propuesta de valor del negocio, estamos potenciando nuestra cadena de producción y la productividad, estamos dándole sustentabilidad a nuestro modelo de negocio, que tengamos muy claras las palancas estratégicas por las cuales estamos innovando y que eso esté incorporado en un sistema de gestión que tiene procesos, que tiene gobernanza, que tiene indicadores, que se puede medir. Es súper relevante eso en la organización. El segundo tema es líderes alineados a la innovación. Lo menciona Raimundo hace un momento. Hay que creer. Incluso en momentos de crisis, uno ve que estas industrias, la construcción y la inmobiliaria, son industrias que están correlacionadas casi 1 a 1 con el crecimiento económico. ¿Y qué es lo que pasa ante el crecimiento? Hay boom, uno ve grúas por las calles, proyectos se aprueban, etcétera, y ante crisis tú ves que la construcción reacciona primero, la inmobiliaria inmediatamente. A continuación hay un poquitito de rezago por las variables del mercado financiero que intermedian estas dos industrias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que creer y hay que pensar incluso que en momentos de crisis tú puedes generar la palanca de la innovación para salir de ella. Y lo que nos han mostrado las crisis de los últimos 30 años es que se sale de ellas, de una u otra manera, un poco más rápido, un poco más lento en otros casos, con variables estructurales a veces más difíciles de soslayar, pero que la innovación te puede ayudar a que tú a la vuelta de la crisis incluso estés en una posición más sólida, más firme, mejor parado o mejor parado que tu competencia, que también es un factor que hay que considerar. Entonces, que haya un convencimiento desde la alta dirección, en esta lógica jerárquica, alguien que dice que no cree, tú tienes que tener ese liderazgo alineado y comprometido con los procesos de innovación. Y la innovación, uno muestra los indicadores y Raimundo dice su edificio con no sé cuántas innovaciones y todo. Y sin embargo, detrás de eso hay problemas, hay dificultades, sacar adelante los baños prefabricados, sacar adelante tecnologías nuevas, hay que enseñar a la gente, hay que capacitar. No está exento de desafío, por lo tanto, si el compromiso, la convicción desde los líderes no está tan clara, en algún momento eso se quiebra y va a romper el espiral de innovación que se necesita para ser exitoso. Lo tercero es este alineamiento de los stakeholders, que tiene que ver con la fragmentación que tiene esta industria en cómo opera. Si no logramos, y ojalá alcancemos a discutir un par de ejemplos que vienen a continuación, pero si no logramos alinear a todos los actores que están involucrados, a los desarrolladores de los proyectos, proyectos inmobiliarios y proyectos de gran infraestructura industrial, si no logramos alinear a los constructores, que no solamente velen por su proyecto puntual, sino también por el proyecto futuro y por tener tecnologías nuevas para sus futuros proyectos. Si no logramos alinear a los proveedores que de alguna manera traigan soluciones distintas y que estén dispuestas a ponerlas al servicio, sino a la normativa. No sé, ¿por qué los pavimentos se están construyendo de una manera y se podrían construir de otra? ¿Por qué la obra social se construye de una manera y eventualmente se podría construir de otra? Entonces, de alguna manera requiere alinear a todos los actores de la industria para que efectivamente el beneficio de la innovación esté disponible para todos y entonces valga la pena. Y finalmente, esta estructura y cultura para la innovación que hablábamos, de dejar de gestionar los proyectos de control. Hay harto de jerarquía y probablemente tiene mucho que ver con que la gestión de las obras se parece mucho a una gestión muy jerárquica, pero ir desafiando eso, sobre todo desde la perspectiva de la gestión de los proyectos, más allá que la obra propiamente tal, que tú puedas tener una cultura de innovación y estructuras en las cuales la posibilidad de innovar está en los distintos niveles y no quede pisoteada por el nivel superior
superior, sino que en realidad hay una colaboración y una capacidad de innovar instalada en los distintos roles de la organización. Y eso un poquitito como tratando de ponerle nombre y orden a muchas de las experiencias que está mencionando Raimundo. Así que ese es un poquitito el cómo habría que enfrentarlo y asegurarnos que estas condiciones estén dadas en las compañías. La importancia entonces de la alta dirección, que es el eje que ha convocado estas conversaciones. Ahora, si ya introducimos elementos de innovación y estamos innovando, ¿qué viene después de la innovación? Bueno, eso es una pregunta bien compleja de responder. Si uno mira las empresas que son realmente innovadoras, como que dejan de hablar de innovación. Llega un minuto en que la innovación pasa a ser parte del ADN, pasa a ser un hábito. Tal como es lavar los dientes, digamos. Probablemente muchos de nosotros ni siquiera nos acordamos que nos lavamos los dientes en la mañana, en la noche, en fin. Pero hubo alguien que nos metió ese hábito, y cuando éramos niños idealmente, porque es más fácil que quede ese hábito. Entonces, tiene que ver con esto de las nuevas generaciones, tiene que ver con que es más fácil innovar en empresas más chicas o empresas más jóvenes en su trayectoria, en su historia, exactamente. Pero una vez que existe ese hábito, se hace más fácil estar innovando. La cultura ya es una cosa que es permanente y natural dentro de la empresa, en los procesos de selección de la gente que viene a esa empresa. La innovación es una cosa que tiene que estar incorporada dentro de los criterios de selección, y por lo tanto, desde mi opinión, por lo menos, lo que viene después de la innovación es transformarlo en un hábito, en una cosa recurrente y permanente. Y otra cosa que también creo que es bien importante es mirar un poco cuál es el comportamiento de las industrias que son más innovadoras. Alejémonos como de la realidad de una empresa, sino que pensemos en industria. Y yo miro particularmente la industria de la energía, que es una industria que quizás no tiene tan directamente la generación energética un incentivo de innovar per se, sino que se tomaron decisiones hace mucho tiempo desde la ingeniería de poder o de tener la necesidad de innovar. Y aquí yo muestro un ejemplo de la publicidad que nos mostraba el año 2010, un proyecto de generación hidráulica, digamos, y vemos que decía que en 10 años más Chile va a funcionar a media si no duplica su capacidad de energía hoy. Y si vemos lo que pasó efectivamente 10 años después, es que la forma de generar energía fue esta, la que vemos aquí en la imagen. Aquí hay una imagen de Cerro Dominador. Yo de adrede me quise salir un poco de la industria de la construcción, pero si uno mira la realidad en el fondo, el año 2010, yo aquí no veo que estemos funcionando a media. Efectivamente se tuvo que generar más energía, el país creció en ese periodo en algunos años de manera bastante importante, pero la innovación tiene una velocidad que es difícil de predecir. Entonces, si no tienes el hábito de lavarte los dientes, digamos, enfrentar los desafíos que te plantea la industria va a ser mucho más difícil, porque estamos viviendo aunque suena frase hecha y a cliché, estamos viviendo en un mundo que está cambiando muy rápido. Probablemente el 2010 nadie estaba previendo que la forma de generar energía de años después iba a ser la que estamos viendo en la imagen. Entonces, tenemos que tratar de que la industria incorpore la innovación dentro de su día a día, de manera tal de que innovar ya no sea como un propósito, no sea como una cosa que yo decidí hacer, sino que se transforme en una manera natural de operar. Y me gustaría dar un par de ejemplos que son súper familiares para la industria de la construcción. Uno de ellos es la seguridad, por ejemplo. La seguridad laboral, la seguridad de nuestras obras. Hace 20 o 25 años, y ojo, ahí la Cámara Chilena de la Construcción tiene un mérito enorme. Hace 20 o 25 años atrás, la seguridad en las obras era otra. Y hoy día la verdad es que las empresas constructoras están mucho más habituadas a hacerse cargo de la seguridad. Obviamente es un tremendo desafío y lamentablemente seguimos teniendo accidentes, una industria que tiene riesgos, pero hoy día ya nadie como que está diciendo,
voy a cambiar el mundo, voy a ser una empresa de constructora con seguridad, ¿no? Pasó a ser un estándar. Y eso es un tema súper importante. Creo que ha habido un apoyo gremial, ha habido una decisión de la industria, y si uno mira, como que sigue siendo importante, y el único número bueno en seguridad es tener 0 accidentes, pero la verdad es que hoy día es una industria mucho más consciente de eso, pero pasó a ser como Algo que se incorporó a la cultura. Exactamente, Parte parte del ADN. del quehacer de la actividad. Así que es una pregunta compleja, pero yo diría que el futuro, o que viene después de la innovación, es que deje de ser algo que uno tan conscientemente decide y se transforme en un estándar. En algo que está permanentemente en la actividad diaria de la empresa, en el ADN de la empresa, en la cultura, en sus trabajadores, en su alta dirección, la permeada completa. Exactamente. Y eso es algo que apareció acá en las preguntas. Ese cambio cultural, ¿cómo se genera? Esto puede ser algo que lo respondan ambos. ¿Cómo se genera ese cambio cultural? Mira, yo volvería un poquito a algunos conceptos que se han mencionado en distintas partes de esta conversación, pero de alguna manera tiene que haber una necesidad, una necesidad de cambio. Entonces, cuando uno mira las cifras de innovación y de productividad, de cómo la innovación traspasa productividad y cómo esa productividad de alguna manera le afecta a esta industria, uno debería decir, Houston, we have a problem. O sea, de verdad, hagámonos cargo, y hagámonos cargo como gremio, y hagámonos cargo las empresas en sí mismas. ¿Qué tenemos que hacer distinto? Viene un periodo difícil, el contexto mercado que estamos enfrentando con menos crecimiento, y cómo ese decrecimiento y las variables del mercado financiero afectadas también le impactan al financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura, o bien de la construcción en particular de vivienda. Nos dicen, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar este desafío? Entonces, uno pensaría que hoy día las razones de por qué hay que innovar y la necesidad de cambio están bastante sentadas. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Hoy día ese sentido de propósito de que requerimos hacer las cosas distinto, porque los contratos que teníamos no nos están sirviendo. Hablábamos producto de la pandemia, hoy día vamos a enfrentar otro tipo de crisis, por lo tanto, entonces, ¿cómo me tengo que relacionar? Entonces, la necesidad de cambio hoy día está sentada, y por lo tanto, la gran punta de lanza es lo que mencionaba Raimundo hace un momento atrás, que es que el liderazgo de las compañías esté súper alineado, comprometido, convencido. Y entonces luego hagamos los sistemas internos que se requieren para poder propiciar estos procesos, que tienen que ver con un sistema de gestión, con instalar esta cultura, con ponerle incentivos, con no castigar el error y en la búsqueda culpables como parte del ADN cultural, porque si no, efectivamente, la primera idea de hacerlo distinto y tener un sponsor que lo avale, eso no va a existir. Por lo tanto, ese es el tipo de acciones que hay que ir instalando en las organizaciones. La necesidad de cambio, yo creo que el contexto externo está dado para hacerlo. Liderazgo alineado, comprometido, factor número 1, y a continuación un sistema ordenado de manera tal de que tú puedas ver los beneficios de este sistema de gestión de la innovación prontamente en tus resultados, porque si no las ganas, el altruismo, la innovación por la innovación, en algún momento se va a diluir. Por lo tanto, tú tienes que poder ver esos resultados rápidamente en tu negocio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Alejandra. Yo quizá agregaría algunas cosas como un poquito más blandas, digamos, dentro de la organización. Y porque una organización que innova de verdad, o que está vinculada con la innovación, está llena como de intraemprendedores. Y tú tienes que propiciar que la gente que trabaja dentro de la compañía, y por lo tanto conoce su funcionamiento, conoce el negocio, conoce una parte del negocio en detalle, tenga la plataforma tanto, digamos, dura como blanda para poder proponer ideas. Dura me refiero a que pueda proponer una iniciativa que después entra al sistema de gestión de innovación, entonces el encargado de innovación le hace seguimiento y sigue las 6 etapas que vimos recién. Pero también desde el punto de vista blando, algo decía Alejandra, no puede ser que si esa idea no resulte, después como que lo apuntan a la persona Con que la el ideó dedo. con el dedo. Y volvemos a hacerlo todo igual que siempre, porque esto no resultó. Claro, y entonces y efectivamente tiene que haber como permiso, incluso incentivos para tener esta idea. Y bueno, y si no resulta, genial, porque quiere decir que el proceso de innovación y de gestión de estas ideas funcionó de manera tal de que
haya fallado al el momento que tiene que fallar, en el fondo, como decíamos más temprano, fallar temprano, fallar barato. Pero también empresas que son alegres, ponte tú. A mi gusto, entre la innovación y el clima laboral hay una relación súper directa. O sea, las empresas que tienen buen clima laboral tienen mucho mejores condiciones para innovar. Hay un refuerzo positivo de las ideas. Tiene que haber mucha colaboración. En general, estas ideas, para que funcionen y tengan un impacto, son transversales a la compañía. No son necesariamente de una sola área. Muchas veces tú puedes tener una idea que viene de un origen técnico, pero tiene un impacto en el cliente, entonces el gerente comercial va a tener que opinar algo. Entonces, tener una empresa que está orientada hacia la colaboración, diseñada para colaborar, va a ser mucho mejor nido de estas ideas de innovación. Entonces, efectivamente, tiene que haber una necesidad. Es difícil innovar sin una urgencia, en el fondo, pero por otro lado, tienen que estar estos otros elementos que hemos conversado, y algunos de ellos son blandos. Y también creo que tiene que ver un poco con las nuevas generaciones. Yo ya obviamente no me considero dentro de las nuevas generaciones, pero en algún minuto uno toma la decisión de hacer un equipo que tenga esta inquietud. Eso hay que administrarlo igual, porque esta idea, esta inquietud de las nuevas generaciones a veces es difícil de administrar y se te escapa, digamos. Claro, y además en esta industria es bien jerárquica y de alguna manera quizás esa manera como están estructuradas las empresas hace que sea más difícil esto que planteas tú, que es necesario para que se genere la innovación, porque la innovación no solo son grandes proyectos de innovación, de hacer grandes cambios, sino que a veces en el día a día, el cómo se recogen y cómo se encausan y canalizan estas ideas que pueden venir a lo mejor de un jornal o de un jefe de obra que tenga una idea de hacer las cosas de manera distinta. Bueno, y tiene que ver con lo que decía la Alejandra, como de las características de esta industria, esa fragmentación, o dicho de otra manera, la falta como de integración vertical te obliga a tener una cosa más jerárquica. A medida que tú vas integrando verticalmente las actividades del negocio, puedes tener una estructura mucho más horizontal, menos jerárquica, y que por lo tanto permee mejor estas ideas que muchas veces vienen de cualquier lado de la organización. En una organización que realmente tiene una cultura de innovación, no innova el área de innovación. El área de innovación lo que hace es gestionar las ideas que surgen desde cualquier parte. Y claro, para eso tienen que darse los elementos que hemos conversado y probablemente atreverse también a armar un equipo que tenga estas inquietudes con las dificultades que puede tener administrar. Oye, ahí como complementando lo que comenta Raimundo, quizás un par de apreciaciones, que cuando dice la correlación entre buen clima y innovación, a lo que se refiere un poquito en lo técnico es a la ausencia del miedo, ¿ya? Que en el ambiente, cuando es una empresa con mal clima, oye, le tengo temor al jefe, o le tengo temor a la penalización, o a perder mi trabajo, o a que si digo algo distinto se me penalice de una u otra manera. Y entonces quizá es la presencia del miedo la que hay que monitorear con gran respeto y que es una inhabilitante gigante de la innovación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí está la conexión entre el clima y la efervescencia y la capacidad de encontrar estos emprendedores o estas células de innovación que puedan estar presentes en cualquier lugar de la organización. Y como dice Raimundo, el sistema de gestión de la innovación lo que hace es que las captura, las canaliza, les da un orden, una estructura, una capacidad de darle seguimiento y que a su vez se puedan pilotear, fallar temprano, etcétera. Y lo otro es que en estos ambientes de innovación y las culturas como más jerárquicas, yo creo que también estamos viendo este tema de cómo las generaciones interactúan entre sí. A mí me encanta, la población se está envejeciendo y los espacios de trabajo de la gente mayor, vamos a ver probablemente que vamos a correr las fechas de jubilación y que tengamos espacios para que la gente mayor tenga el conocimiento y la expertise de valor en las compañías para que tengamos replicabilidad de proyectos, mayores productividades, acceso a la expertise que se traspase de generación en generación, interactuando con las nuevas generaciones que vienen con un seteo mental distinto, que quizás nunca usaron el rollo foto o nunca llamaron por teléfono discando. Y yo creo que la riqueza
de la interacción intergeneracional también y que haya un ambiente propicio, porque tampoco se armen facciones al interior de las empresas. Tú no quieres que la gente mayor con más experiencia, los ingenieros que han hecho grandes obras, que ya tienen, no sé, un crédito y un rédito, los mandemos para la casa. O sea, lo que tenemos que propiciar al interior de las organizaciones es que haya espacio para todas las generaciones y que a su vez logremos generar riqueza de la interacción intergeneracional y cómo cada quien tenga un rol y que a su vez el todo sea más que la suma de las partes. Puede sonar súper cliché, pero eso tiene que ser estratégico en la compañía, de manera tal de no perder cierto talento calificado, experiencia en grandes proyectos, en cosas que de verdad se requiere haberlo probado bien. Hay algunos ejemplos de grandes obras de infraestructura que fallar es muy difícil porque es muy caro y por lo tanto hay que probarlo bien antes, pero a su vez necesitamos incorporar a las nuevas generaciones su forma de pensar, su forma de desafiar el status quo de manera tal de que nos llevemos la mejor de la fiesta. Sí, y acá hacerle un guiño también a la Comisión de Mujeres, porque la Comisión de Mujeres de la Cámara que está propiciando la incorporación de mujeres en obra y mujeres en la alta dirección, que el eje que nos invitó a esta conversación. Probablemente hay un tema ahí de las generaciones, como decían ustedes, y también de la incorporación de las mujeres que muchas veces aportan miradas distintas a cómo se enfrentan los problemas, y eso es súper interesante y creo que nos va a ir cada vez, digamos, con mayor frecuencia, nos vamos a encontrar con innovación que vienen desde el mundo femenino, especialmente en esta industria que ha sido muy masculina. Y tengo una pregunta que tiene que ver con un poco lo que es la realidad de esta industria, porque esta es una industria que, a pesar de que uno cuando habla de la construcción siempre piensa en grandes proyectos de construcción, la verdad es que está integrada mayoritariamente, más de un 90% de las empresas de la industria de la construcción son pymes. Y desde esa perspectiva, el tema de la innovación es un desafío mayor, porque dice acá, ¿qué tipo de soluciones tecnológicas son necesarias para que las pymes, que son mayoritarias en la industria de la construcción, como les decía, puedan mejorar su productividad, ser más innovadora y sostenible? ¿Y en qué manera y en qué aspectos de la cadena de valor se podría innovar? Raimundo y después Alejandra. Sí, a ver, hay varias preguntas dentro de la pregunta. Sí. Yo lo primero que diría es que, y lo mencionaba la Alejandra en una de sus láminas también, hay que alinear a los distintos stakeholders. O sea, en el fondo, cuando una industria está fragmentada y tiene participación de distintos proveedores de distintas cosas, imaginen un edificio habitacional, ni hablar una obra más compleja, hay un montón de proveedores distintos, que las puertas, o sea, está lleno de proveedores, las ventanas, en fin. El que contrata todas esas cosas tiene que estar dispuesto a innovar para que los demás innoven o para recibir la innovación, porque cuando te proponen algo innovador, tú tienes que tener la cultura de nuevo como para abrir la mente y decir, oye, esto es distinto como lo hemos hecho siempre, pero parece una buena idea porque no lo probamos. Entonces, creo que es súper importante que aquellos que dentro de la industria tienen una posición más de tomador de decisión, de contratación, estén abiertos a recibir ideas distintas, porque de esa manera van a incentivar también que quienes proveen de soluciones para la construcción puedan estar pensando de una manera innovadora. Yendo más en concreto, a mí me parece que esa metodología tan simple de 6 pasos que vimos recién es el punto de partida para que cualquier persona pueda innovar. ¿Por qué? Porque te obliga a ir pasando ciertas etapas de manera tal de que tu proceso de innovación y por lo tanto el resultado de la innovación sea más sólido, sea más confiable y por lo tanto más vendible. Y si bien las 6 etapas son súper intuitivas, no es intuitiva cuando uno las ve, pero haberlas escrito a la primera no es tan fácil. Entonces, esos 6 pasos son súper iluminadores para que alguien que tiene una idea o que cree tener una idea, vea si efectivamente esa idea se puede comercializar, se puede escalar, se puede vender, efectivamente resuelve el problema de alguien, porque como siempre se dice en innovación, uno no tiene que enamorarse de las soluciones, uno tiene que enamorarse de los problemas. Y en ese sentido, claro, el que sea una empresa grande o una empresa chica no hace una diferencia. Incluso te diría que probablemente la pyme tiene menos ataduras
tiene que pedir menos permisos para poder innovar. Eso es cierto, sí. Sí, Son más transversales, esencialmente son más puede ser más flexible. flexibles. Al final. Sí. Oye, yo veo dos elementos para agregar un poco a lo que está mencionando Raimundo. El rol de los gremios. Yo creo que ahí, y estamos hoy día aquí en la Cámara, el rol de los gremios es requete importante para proveer ecosistemas donde estos distintos stakeholders se conectan y se pueden beneficiar en conjunto de ciertas innovaciones y que la inversión esté canalizada por un ente aglutinador de los participantes del medio y por lo tanto que esto esté disponible y tenga acceso para las pymes. Y lo otro que a nivel de tecnología, que hay una parte de la lista de la pregunta que tiene que ver con la tecnología hoy día, las tecnologías propietarias de plataformas cerradas están en decadencia y lo que estamos viendo es que las tecnologías nuevas para gestión de proyectos, para manejar mejor procesos, para automatizar plataformas de gestión de personas o de gestión de obras, lo que sea, cada vez están más abiertas, es como as a service también y se pueden pagar pequeños montos fee más baratos en que también los emprendedores de otras industrias están generando soluciones para este tipo de industrias y provocar esos ecosistemas que estén disponibles para empresas como las pymes. No sé si de repente tenemos algo de tiempo como para ver un caso de innovación del ecosistema. Sí, sí. Trajimos uno que quiero darle las gracias al Instituto de Cementos y Hormigones de Chile que nos facilitó este caso, Augusto Holmer, que lo entretenido que tiene es cómo se genera esta interrelación con los distintos actores de esta industria fragmentada que hemos mencionado, una de las razones por las cuales le ha costado más innovar y también instalar estándares de productividad, que es el caso de construir la primera losa fina de 30.000 metros cuadrados de extensión para el centro de distribución de una empresa suiza como Nestlé. Entonces se quería instalar en Chile el centro de distribución de Nestlé con estándares diseñados desde Suiza. Y en Chile no estaba la tecnología y no estaba la capacidad de llevarlo a cabo. Y de alguna manera se fueron alineando los distintos stakeholders para que el mandante que solicitaba la obra y los distintos postores de alguna manera pudieran participar de esto. Se generaron estudios con universidad y el mismo Instituto de Cementos y Hormigones de Chile propició este tema. Se generó una expo hormigones en la cual se mostraron distintas tecnologías para poder resolver la problemática. Se hicieron pruebas, que es un poco el proceso de pilotear y pilotear en pequeña escala para fallar barato si es que era necesario. Y finalmente la solución aceptada logró poder ser construida en Chile y la obra se ganó un premio a nivel global. O sea, a mí me gusta mucho este ejemplo y se lo agradezco a quien lo facilitó también, porque de alguna manera se une el mandante capaz de decir, oye, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los estándares? Tratando de instalar además en Chile, en Latinoamérica, estándares globales o europeos de construcción. Probablemente un instituto que agrupa empresas de cementos y hormigón con temas de I+D, de innovación y desarrollo, de investigación, los mismos actores que están disponibles para participar en la expo, alguien organiza esta expo y finalmente el resultado es muy auspicioso, no solo porque se construye la obra, sino que después de esto lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años es que se ha desarrollado enormemente todo el camino de distribución y logística en Chile, preparándonos incluso para todo lo que estamos viendo hoy día de centros de distribución, para la nueva forma de comprar y los nuevos hábitos de uso y consumo, tanto de empresas como de personas, y que por lo tanto hoy día necesitamos de estas grandes obras disponibles para todos. Súper. Y de hecho, tenía acá una última pregunta que tenía que ver justamente con esto. En realidad, es la innovación abierta, Open Innovation, sigue siendo un desafío y una oportunidad de gran impacto en la construcción, incorporando de manera temprana toda la cadena de valor, lo que comentabas tú, en los ecosistemas de innovación. ¿Cómo se impulsa este cambio en la construcción? Raimundo, a lo mejor ahí nos puedes tú complementar en algo. Sí, a ver, nosotros hemos participado en un par de procesos de innovación abierta que han traído buenas ideas, han sido interesantes, pero quizás no han traído todos los resultados concretos que nos hubiera gustado, pero en parte porque hemos fallado barato, digamos. Han sido los primeros esfuerzos y quizás el encargo no estaba tan claro, en fin, no es tan fácil porque además, bueno, por todo lo que hemos dicho, una industria que no es tan sexy, una industria que tiene problemas de productividad, que innova poco, entonces que los problemas resignados tampoco son
o sea, se pueden atender con soluciones bien individuales a veces, por lo que decía la Alejandra, de que un proyecto no es tan igual al otro, entonces como que las soluciones es difícil de replicarlas, de escalarlas tanto. Pero creo que realmente el desafío, un desafío más para esta industria, que uno lo ve en otras industrias, es cuando empiezan a poner capital en las ideas, las empresas, ¿no es cierto? Y esto como de, un poco la idea de venture capital en que la misma, una empresa como Cherry Izquierdo o cualquier otra dice, a ver, ¿sabes qué? Esta idea me gusta, te compro una parte de tu empresa, de tu idea, y desarrollámosla en conjunto, y que de alguna manera tú pones una ficha ahí, y eventualmente puedes hacerte de una parte del negocio que te permite integrar una actividad al proceso, y salir a vender esto como una solución. Y en el fondo ahí hay un desafío también bien importante desde el punto de vista como de que las empresas se están atreviendo a respaldar estas innovaciones poniendo de su propio capital en el desarrollo y acompañarla y de alguna manera eh, diseñarla de acuerdo a las necesidades de tu empresa, sin perjuicio de que tú también puedas salir a vender esa idea después. Pero hay una cosa también que es bien importante respecto al tema de innovación abierta, y es que hay muchas innovaciones que se pueden hacer que no requieren de tecnología. Está un poco vinculada con la pregunta anterior, ¿no es cierto? Y eso también es algo que hay que tener en mente. Uno tiende naturalmente a vincular la innovación con la tecnología, como con algo que no existe, y que por lo tanto lo que no existe siempre ha venido como de la mano de la tecnología, en lo que a uno le nace intuitivamente. Pero como hemos visto en algunos de estos ejemplos, ni hablar ese par de ejemplos bien simples que vimos como de innovaciones en tiempos de crisis, no necesariamente las innovaciones requieren de una inversión en tecnología ni un desarrollo tan complejo. Entonces, si bien está la pata de innovación abierta y de invertir en desarrollar nuevas tecnologías y qué sé yo, como venimos un poco rezagados, hay muchas innovaciones que se pueden hacer con buenas ideas que no requieran de tecnología. Y ahí también hay una especie como de innovación abierta, y que volvemos también al desafío que tienen las pymes de pensar un poco su negocio, su actividad, y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto sea distinto? Hay montones de desafíos, obviamente el de la innovación abierta es uno más, pero no es el único. O sea, vuelvo a decir que como tenemos algo de rezago en temas de innovación, también hay cosas que no van a ser una app, y hay muchas de esas dando vuelta y que se pueden capitalizar. En donde se puede avanzar un montón. No tenemos más preguntas del público, así es que solamente algunas palabras como para cerrar, Alejandra y Raimundo, para dejar de alguna manera eh, como conclusión con qué es lo que nos quedamos de esta conversación. Al menos para mí creo que lo interesante es pensar en que quizás en tiempos de crisis es cuando más debiéramos estar abiertos a la innovación. En ese sentido, esta industria tiene un tremendo desafío porque los tiempos están siendo complejos para todos, pero para esta industria también en particular. Y por lo tanto, si no innovamos y no nos estamos adaptando a estos cambios que nos está poniendo el entorno, no vamos a sobrevivir quizás. Hay que hacerlo no solamente para no estancarse, sino que para estar, digamos, al ritmo de los tiempos. Y esto es para las empresas grandes, pequeñas y medianas. Para todas probablemente es lo mismo. Es al menos la sensación que tengo yo. Siento que es en la empresa donde estoy participando como directora, al menos creo que estamos todos conversando el tema de la innovación todo el tiempo. Es algo que está, digamos, en la mira de la alta dirección, y creo que debiera ser así en todas las empresas. Alejandra y Raimundo, no sé qué les gustaría a ustedes concluir respecto de lo que conversamos hoy día. Sí, a mí de alguna manera efectivamente yo creo que estamos en una contingencia país bien importante, y los tomadores de decisiones de las organizaciones muy atentos a lo que esté pasando, y por lo tanto estar muy disponible a que la forma de pasar el vendaval contenga mecanismos de pensar distinto, de hacer las cosas diferentes, de que tenemos que pasar este vendaval de alguna u otra manera y salir fortalecidos al otro lado, y que la forma de pasar el vendaval contenga elementos de innovación asociados. Y el sesgo
y perdón el sesgo de consultor de estrategia aquí, siempre pensando en que lo que necesitamos es agregar valor a los clientes, potenciar nuestra propuesta en términos de eficiencia y productividad, aquí con la deuda pendiente que tenemos como país y en particular como industria, y finalmente tener un ecosistema sostenible para las organizaciones. Es un poquito como para cerrar desde mi punto de vista. Sí, a ver, yo diría que si uno mira el resultado de las crisis, en el fondo siempre ha sido que las industrias quedan mejor, con muchos costos entre medio, obviamente, pero los que logran pasar este vendaval quedan mejor, Más fortalecido. quedan más ajustados desde el punto de vista de los costos, se hacen de alguna manera más sostenibles en el fondo. Yo creo que esta crisis o esta situación, por lo menos de que yo estoy vinculado en la industria, te diría que es la primera vez que veo que realmente esta industria está siendo amenazada, pero no más amenazada que estuvo la industria del retail en la pandemia o muchas otras industrias en otros momentos. Lo que pasa es que esta es una industria que, en mi opinión, ha estado muy cómoda desde siempre y quizás ahora vamos a estar menos cómodos. Lo bueno que yo veo de eso es que probablemente van a quedar los mejores. ¿Y qué es los mejores? Bueno, en parte los que están mejor preparados para enfrentar estos desafíos. Y como hemos visto durante la mañana de hoy, la innovación es clave en eso, porque innovación hoy día es sostenibilidad, y sostenibilidad es ser capaz de seguir adelante con el negocio, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental, como social. Y para ser sostenibles hay que innovar. Entonces, finalmente, como para cerrar, efectivamente, si es que nosotros vemos que esta es una industria que está amenazada y queremos pasar la amenaza y el vendaval, tenemos que estar bien preparados. Y la innovación es un pivote fundamental para estar preparado y no es tan difícil, no es tan caro, se requiere de estos elementos que hemos visto, pero el primero de todos, obviamente, el compromiso de la alta dirección y de los tomadores de decisiones. Así que muy interesante la conversación y aprovecho también de agradecer al grupo de mujeres y a la Cámara por la invitación. Gracias, Alejandra Loyola, gracias, Raimundo Cruzat. La verdad que ha sido súper interesante la conversación. Muy contenta de que desde la Comisión de Mujeres y en específico desde el eje de alta dirección estemos pudiendo impulsar estos temas que son tan interesantes, tan importantes además en estos tiempos, y que podamos seguir conversando otros temas como este en una próxima sesión, probablemente en el mes de octubre. Muchas gracias a todos los que participaron, a los que se conectaron, a los que enviaron sus preguntas, y nos estamos viendo muy pronto, espero.